Los fármacos antimetabolitos, los fármacos antimetabolitos son los clásicos anti-fase S, ¿no? Fase S, la fase de síntesis, de DNA. Y ahí tenemos nuestro gran conocido metrotexate, ¿no? ¿Se acuerdan? El metrotexate lo utilizamos en AR, en artritis psoriásica. Entonces el metrotexate tiene las clásicas efectos adversos. Claro que la dosis acá es parenteral, mientras que en AR o en artritis psoriática nosotros ¿cómo damos? Damos entre 30 y 70 miligramos semanales, ¿no? Acordémonos siempre que metrotexate es un medicamento que se acumula, no se elimina del organismo nunca. Entonces uno va sumando la cantidad. Es acá las cantidades se van a alcanzar muy rápido. Prácticamente el medio gramo prácticamente se da en la primera dosis para que sea efectivo. Entonces la toxicidad se multiplica. Acuérdense que el metrotexate, como ejemplo de estos fármacos antimetabolitos, ¿no?, produce mielosupresión porque quela el ácido fólico. Por eso que se tiene que dar folatos, ¿no?, paralelamente al tratamiento, y puede producir severas pancitopenias como en estos casos, ¿no? Puede producir pancitopenia, puede producir daño hepático, puede producir fibrosis pulmonar, exacerbar el paciente que tiene fibrosis pulmonar, y puede producir incluso lesiones cancerígenas como esófago de Barrett, y también toxicidad, nefrotoxicidad. Mielosupresión, como habíamos visto ya, la mielosupresión, acordémonos siempre, ¿no?, el paciente, como habíamos dicho, todo el proceso del manejo de la mielosupresión en estos pacientes. En los alquilantes, clásicamente tenemos los metales pesados, por ejemplo, de los más severos, tanto emetógenos, o sea, que producen mucha emesis, como también están este grupo de fármacos, ¿no?, producen, incluso más que mielosupresión, producen mielotoxicidad, una mielotoxicidad bastante intensa, ¿no? El platino, carboxiplatino, oxaliplatino, clásicamente acá el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no?, el non-small cell, el clásico non-small cell que les comentaba, ¿no?, es el clásico neoplasia que uno trata con platino y que hoy en día la inmunoterapia ha vencido desde octubre de este año, 8 de octubre, ¿no? Márquenlo como a los que ustedes tienen que gustarles la medicina, no solamente para vivir de ella, sino tienen que gozarla un poco, ¿no? Eso se llama un hito. O sea, ese es lo que vamos a ver después, ese artículo, que se los voy a subir, se los voy a hacer que se los manden, es un hito en la medicina, ¿no? Entonces se marcan hitos en la medicina. Los clásicos hitos de la medicina, este va a ser un hito. Hay varios artículos que hablan sobre este hito de la medicina, que es la primera vez que en una neoplasia con respuesta a citotóxico clásico, como es el cáncer de pulmón y platino, ¿no?, la relación con platino, se ve tremendamente superado por el pembrolizumab, ¿no?, por el pembrolizumab, ese tratamiento se ha convertido ahora en pacientes con estadio 3 y 4, o sea, estadios avanzados, con metástasis a distancia, ¿no?, con enfermedad avanzada. Entonces, además la nefrotoxicidad, ¿no?, especialmente en las mostazas, ¿no?, especialmente en las mostazas como la ciclofosfamida y la ifosfamida, ¿no?, la neurotoxicidad que se produce en los metales, ¿no?, como platino y el cisplatino y el carboxiplatino, y la toxicidad gastrointestinal realmente produce. ¿Cuál es la toxicidad gastrointestinal que uno ve en la quimio? Eso se llama mucositis. El gran problema de la quimio es que al igual que la radioterapia, ¿qué es lo que produce la quimio? La quimio lo que hace es ir hacia, claro, más específicamente una clona, pero definitivamente lo que produce es una alta mortandad de aquellos que se reproducen mucho más rápido, de aquellos fármacos que se reproducen más rápido, de esos fármacos, de esas células que se reproducen más rápido, esas son las que van a sufrir más. Obviamente el tumor es el que se reproduce más rápido, pero existen otras células que tienen una alta tasa de reproducción, básicamente las del sistema hematopoyético, una de ellas, pero también
las células de mucosa del tubo digestivo, a excepción del esófago. Todas ellas tienen una tasa de recambio alta, por eso es que sufren, ¿no? Mueren muchas de estas células y produce lo que se llama una mucositis. Esta mucositis produce una gran emesis, ¿no? Una dificultad para poder, el paciente tiene dificultad, disfagia, incluso tiene dificultad para poder alimentarse, ¿no? Y además de eso puede sufrir infecciones y ser punto de ingreso. Estos pacientes generalmente se manejan la mucositis, que también se puede producir por radioterapia, con sucralfato. Se suele usar sucralfato, muchas veces asociado sucralfato a algunos antifúngicos como nistatina y sulfas para poder suprimir la infección de oportunistas en estos pacientes. Entonces la mucositis es uno de los grandes problemas que puede haber. La neurotoxicidad no es rara. Ojo que la neurotoxicidad suele producir neuropatías tóxicas, que generalmente se diagnostican a través de la electromiografía, ¿no? A través de la electromiografía, con pacientes que comienzan a hacer parestesias, disestesias severas, incluso alodinia, y tiene que descartarse. Acuérdense que como es un paciente oncológico, uno tiene que discernir si esto es un paraneoplásico o es toxicidad por el tratamiento. Entonces ahí uno se ve en la encrucijada, ¿no? Incluso puede ser compresivo en algunos casos, ¿no? Especialmente cuando es en columna o cuando es en región, en cintura pélvica y el dolor es en miembros inferiores. El diagnóstico se hace más complejo porque podría ser compresivo, ¿no? Podría ser paraneoplásico la neuropatía, o puede ser toxicidad. Tienes todas esas posibilidades para poder definir si eso es toxicidad, neuropatía tóxica por el tratamiento. Entre los productos naturales, los alcaloides de la vinca, los taxanos clásicos y los inhibidores de la topo 1 y la topo 2 como irinotecan, y esto va fundamentalmente a la producción del ADN en las células, ¿no? Los antibióticos clásicos se llaman antibióticos porque tienen ese principio de acción, pero ¿no? Tenemos fundamentalmente la bleomicina y las antraciclinas. La bleomicina de mucha utilidad no solamente en neoplasias hematológicas, sino que la bleomicina, por ejemplo, la utilizamos también localmente en la pleurodesis. Cuando el paciente hace metástasis a pleura y estas derrames pleurales son de difícil manejo, son pacientes que hacen insuficiencia respiratoria, se llena con mucha facilidad. Entonces estos pacientes generalmente van a un procedimiento que se llama pleurodesis, donde se extrae el líquido a través de un tubo, y una vez que la producción disminuye a menos de 150 por día, entonces a este paciente se le coloca bleomicina para poder pegar ambas hojas, ¿no? Y la pleurodesis suele ser con bleomicina 80% efectiva, ¿no? La pleurodesis inicialmente se hacía con talco, después se hizo con tetraciclinas y actualmente se hace con bleomicina. Y justo uno de los efectos adversos de la bleomicina es la fibrosis intersticial. Es uno de los efectos que puede tener la bleomicina, como la fibrosis intersticial. Acá resumiendo, como decíamos, los efectos sobre médula ósea, como decíamos, ¿no? La neutropenia, la plaquetopenia y la anemia severa. En el sistema nervioso central, ¿no? De lo más común, náuseas y vómitos, la emesis, que vamos a ver cómo se maneja. Manejar la emesis no solamente es manejar un efecto adverso, manejar la emesis es manejar también el hecho que el paciente puede abandonar el tratamiento. O sea, por eso que hay que hacer tratamiento preventivo de la emesis. Entonces hay toda una serie de drogas, incluso nuevas, ¿no? Como son los NIK1, que son drogas que se utilizan para emesis muy intensas, ¿no? Acordémonos que no solamente la terapia con citotóxico produce emesis, sino también inmunoterapia puede producir emesis, ¿no? Además de la alopecia clásica, que es otro grupo, el folículo piloso,
es otro grupo de células que se afecta con mucha facilidad con la quimioterapia, y por eso el paciente siempre va a ser clásicamente alopecia, ¿no? Decíamos justamente al inicio de todo este proceso, la metoclopramida es quizás el elemento inicial que usamos en las emesis. Es el más barato, es el que se puede utilizar en emesis leves a moderadas, ¿no? Es el antiemético que más se usa en el mundo, ¿no? Es y dentro del proceso de producción central del vómito, de la náusea y del vómito, acordémonos que es dependiente de dopamina y serotonina. Entonces la metoclopramida es un inhibidor de la dopamina, ¿no? Que acordemos que uno de los efectos adversos que tiene a nivel central es incrementar justamente la prolactina, ¿no? Aumenta la prolactina. Entonces el uso continuado y a dosis alta de metoclopramida puede producir hiperprolactinemia secundaria, ¿okay? Incluso puede producir microadenomas. Entonces, en el diagnóstico siempre del microadenoma uno tiene que ver medicamentos, de ellos la metoclopramida como uno de los más importantes, ¿ok? Ustedes, acá veo como siempre buena cantidad de colegas mujeres que probablemente no han gestado todavía, la gran mayoría. Cuando gesten y hagan su hiperemesis, probablemente el fármaco que más le van a dar es metoclopramida. Le dan también dimedrinato, que en realidad no es un antiemético, no entra en el eje del antiemético, sino que el dimedrinato fundamentalmente tiene efecto antihistamínico, ¿no? Y ese efecto antihistamínico sedante es el que disminuye un poco la náusea, pero más la náusea por movimiento, ¿no? Más asociado al movimiento. Mientras que, o sea, no es el dimedrinato un antiemético puro, sino es un antiemético por su efecto antihistamínico fundamentalmente. La metoclopramida es el antiemético básico, ¿no? Que inicia, y generalmente es el que usan los ginecólogos, pero yo les hacía el comentario en el sentido, ustedes cuando tengan su hiperemesis, porque generalmente las colegas, ¿no?, son las que más hiperemesis hacen, ¿no? Traten de al colega decirle, es un fármaco C en la gestación, ¿no? La metoclopramida es un fármaco C en la gestación, mientras que los centrones, el ondansetron, que hoy en día es cómodo de conseguir, son fármacos B. Pero siempre tenemos la idea de que solamente los deberíamos usar en oncología, y no. Hoy en día los usamos muy bien ondansetron en emesis gravídica, por ejemplo, ¿no? Claro, la guía dice emesis gravídica severa, pero si yo me pusiera en la posición de ustedes, yo preferiría nunca usar un fármaco C, ¿sí o no? Preferiría nunca usar un fármaco C, preferiría siempre usar un fármaco B para gestación. Entonces los centrones es el siguiente paso. La metoclopramida generalmente se usa en los fármacos con bajo nivel de emesis, hematógenos, tipo 5-FLU, metrotexate, paclitaxel. En ellos podrían usar fácilmente metoclopramida sin ningún problema. Mientras que en los moderados uno ya empieza de frente con centrones, e incluso en los severos, aparte de los centrones, nosotros usamos fundamentalmente ondansetron y granisetron, y el palonosetron es hoy en día el más potente que hay, ¿no? Que todavía no lo tenemos, digamos, no lo podemos utilizar, pero ya hay esquemas para estas emesis severas, ¿no? Especialmente con platino, para usar palonosetron asociado. Pues estos pacientes generalmente ya van al uso, ¿no?, al uso de centrones asociados a corticoide. La dexametasona tiene este efecto antiemético importante, ¿no? Tiene un efecto antiemético importante, ¿no? En los pacientes de alto riesgo, ¿no?, dosis tan altas como 20 miligramos como dosis única, por ejemplo, se utilizan incluso en la inducción. Eso es en la inducción de la quimioterapia. O sea, hay una etapa que se llama la inducción de la quimioterapia, donde el paciente se le hidrata, se le prepara para que no haga emesis, se le coloca y se le comienza a colocar generalmente todo el cóctel antiemético antes de iniciar la quimioterapia, para que el paciente pueda tolerar de la mejor manera la quimioterapia.
solamente para que vean, esto no está, pero es porque es bien pequeño, sale muy mal, pero para que vean que existe los de alto nivel hematogénico, mayor del 90% de frecuencia. Miren ustedes acá el platino, el cisplatino, ¿no? La ciclofosfamida, ¿no? Las antraciclinas, ¿no? De los más conocidos. Y los moderados, ¿qué significa? Entre 30 a 90% de mesis, o sea, en ese rango de mesis tan alto puede ser, ¿no? Tenemos incluso, ¿no?, monoclonales, ¿no?, como el alemtuzumab, o tenemos el carboplatino, ¿no?, la doxorubicina, por ejemplo, clásico en el tratamiento de las leucemias, ¿no?, y la ifosfamida también, dentro de los medicamentos que pueden producir emesis muy severa, ¿no?, entre altas y moderadas. Y dentro de las drogas que habíamos hablado del ondansetron, ¿no?, del granisetron, habíamos hablado de los corticoides, pero también tenemos que mencionar a los NK1, ¿no?, las neuroquininas. Hoy en día, junto con los centrones, tenemos las neuroquininas, el apretitan, ¿no?, que son medicamentos hoy en día con mucho poder antiemético. Estos generalmente se utilizan en pacientes ya con procesos de mesis muy intensos, que generalmente no han podido revertir con el tratamiento clásico, y incluso se usa combinaciones, ¿no?, como el netuptitan con panosetron, que son medicamentos, son esquemas que se utilizan para emesis. Básicamente, para que tengan ustedes una mirada de cómo la emesis es tan importante en el manejo. La emesis no es solamente el hecho de manejar las náuseas y vómitos del paciente, sino es todo un proceso que se asocia generalmente a mucositis. Entonces hay que hacer el manejo local de la mucositis y al mismo tiempo la prevención y el manejo de la emesis, porque el paciente, la primera causa de abandono de tratamiento es esta. No es ni siquiera la mielosupresión, sino es esta, la emesis. Así es la primera causa de abandono de tratamiento. Entonces acuérdense que el paciente abandona el tratamiento, no lo tolera, y sus posibilidades de remisión van disminuyendo, ¿no? Van disminuyendo. Entonces, por eso es que es fundamental el que el paciente, el tratamiento antiemético en oncología es todo un rubro importante, toda una revisión importante, ¿no? Toda una revisión importante en estos pacientes. Vamos ahora a revisar cómo son el efecto de los anticuerpos policlonales y monoclonales, ¿ok? Acuérdense que todo esto se deriva en cultivos de tejidos, y estos cultivos de tejidos van a depender, pueden ser, ¿no?, cultivos de tejidos murinos, o sea, ratón, quimérico, ¿no?, humanizado y humano. Entonces, son modificaciones en los tejidos que, como les decía, en un futuro probablemente ya no se vayan a utilizar, ¿no? Y si estos se hacen, fundamentalmente se derivan de un clon, fundamentalmente de linfocitos B, son monoclonales, y si derivan de la activación de varios clones, van a ser policlonales. Policlonales, hoy en día hay muy pocos policlonales. Los monoclonales tienen el sufijo MAP, entonces MAP viene de justamente monoclonal. Entonces, cuando uno ve el nombre y dice, uy, estos nombres complicados, rituximab, que es el clásico, entonces MAP, el sufijo, viene fundamentalmente de ¿qué? Monoclonal. El anterior al MAP, el SI, es el origen del tejido donde se ha sintetizado. O sea, en el hecho el SI es el quimérico, el SU es humanizado, el O es el murino, el ratón, y el sufijo y el prefijo U es humano. Este es humano, quimérico y SI. Entonces, si tenemos el SI, ya sabemos qué es. Eso fue quimérico, ¿no? Fue quimérico, y el SU humanizado, ¿no? Anterior a ese, o sea, en tercera posición hacia atrás, ¿no?, tenemos el Diana. O sea, esto es una convención internacional de hace muchos años, ¿eh? En farmacología ya muchos grupos de medicamentos se denominan de esa manera, ¿no? No solamente con los monoclonales, los anticuerpos monoclonales, sino con el tratamiento, la inmunoterapia,
incluso algunas drogas cardiovasculares cogen los nombres en función ya a acuerdos de sufijos y prefijos, como en este caso, ¿no? En tercera posición es el diana, o sea, hacia dónde fue inicialmente diseñado. Por ejemplo, el rituximab fue inicialmente diseñado para tumores, para linfomas, ¿no? Anti-CD20 clásico, ¿no? Un anti-CD20 clásico, por eso que lleva el término TU. Pero si hubiese sido hecho inicialmente para enfermedades autoinmunes, va a llevar el término LI, ¿no? Entonces de ahí viene. Entonces cuando uno ve en las tres primeras, ¿no? Uno puede darse cuenta de dónde está, hacia dónde está dirigido principalmente, de qué tejido proviene, o sea, dónde fue preparado, y si es monoclonal o es policlonal en este caso. Y en cuarta posición ya es el nombre que corresponde al fabricante, al que inventa el producto. Entonces, cetuximab, entonces tenemos el cetuximab, ¿no? No es fácil de pronunciarlo, ¿no? Pero ya sabemos que el MAF es monoclonal, el C es quimérico y el TU tumoral, ¿ok? Y ahí tenemos a lo largo de los años cómo se han ido creando, ¿no? El axicimab, sí, era cardiovascular, este es el que todavía hasta el día de hoy se utiliza, ¿no? En coronarios, en cuidados intensivos. El axicimab, que se puede utilizar generalmente en angina refractaria, ¿no? El rituximab desde el año 97, que es un anti-CD20 de linfocitos, que fundamentalmente va para el linfoma no Hodgkin, el tipo folicular, ¿no? Básicamente células B, que lo vamos a revisar después con calma, y que es el que inicia muchas cosas que vamos a revisar, porque con el rituximab es que también se hace la primera copia de un biológico, se hace con el rituximab, y en la India crean el primer rituximab copia, ¿no? Y ahí viene la gran discusión de lo que es los biosimilares, ¿no? Es una discusión muy fuerte en la cual nosotros como médicos siempre tenemos que tener una opinión muy bien precisada para poder, porque siempre van a esperar que uno opine al respecto. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a, como decía, a ir viendo básicamente en mama, ¿no? Tratando de revisar en mama cómo es el comportamiento primero de la prevención y después el tratamiento de una neoplasia. Entonces, en mama tenemos factores de riesgo importantísimos, ¿no? La edad, el inicio de la menstruación temprana, la nuliparidad, que incluso hoy en día no es tan frecuente como antes, pero la nuliparidad es importante, la menopausia tardía, ¿no? La administración prolongada de terapia de reemplazo hormonal son factores importantes, la ingesta excesiva de alcohol hoy en día también se señala, los antecedentes familiares importantes, ¿no? Madre, abuela, hermana, ¿no? En ese orden, madre, abuela, hermana para neoplasia, los antecedentes de cáncer en un lado, obviamente incrementan la posibilidad de cáncer en la otra mama, y la obesidad también es un factor que hoy en día se asocia a cáncer de mama, ¿no? Y el autoexamen, que es la base de toda la prevención. Miren ustedes, si bien es cierto, nosotros utilizamos siempre el TNM, ¿no? El TNM, hablábamos justamente de los marcadores, y tenemos que en la inmunohistoquímica, uno en mama tiene que marcar fundamentalmente estrógeno, progesterona y el ER2. Si yo tengo positivo a estrógeno, como le decía, el 60% responden bien a tratamiento. Si yo tengo positivo a progesterona, el 80% responden bien a tratamiento. Pero ¿cuál es el problema del ER? ¿Qué es lo que quiero con el ER? Que sea negativo. El ER es un factor de crecimiento de amplificación epidermoide que hace que el tumor crezca hasta al inicio hasta un 20-30% más de lo normal. Y entonces es un factor en contra. Es más, el ER me marca que el paciente va a ser resistente al tratamiento.
y si no recibe terapia inmune, el 70% de los pacientes con HER2 fracasan, van a fracasar. Entonces imagínense usted, ahí sabemos ya por qué hace unos años uno veía a estos pacientes, les daban tratamiento y los pacientes fracasaban porque marcaban, ¿no? En esa época no se hacía esta técnica, ¿no?, de hibridación. Esta se hace a través de se confirma a través de una técnica que se llama FISH, que es una técnica de hibridación para poder marcar el HER2. Inicialmente se hace la inmunohistoquímica, si sale dudoso, si sale negativo, bestial. Pero si sale dudoso, se hace la técnica de FISH, que es mucho más cara. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esta técnica de hibridación de FISH es carísima. No todos los pacientes lo pueden hacer. No todos los pacientes lo pueden hacer. Nosotros en el hospital lo hacemos cada cierto tiempo. Se acaba el reactivo y tiene que ser mandado afuera, si es que lo quieren pagar. Es el gran problema, ¿no? Ese gran problema. ¿Qué pasa si todo fuera negativo? Triple negativo se llama eso. Es lo peor que puede haber. El triple negativo no responde a nada. Son los cánceres más agresivos y resistentes de mama. No marca. O sea, lo ideal es que marque hormona, estrógeno y progesterona. Por ahí es la lógica. Está creciendo por eso. Por eso que hay una relación con la menopausia tardía, con el uso hormonal. O sea, si marca hormonas, bacán. Pero marca todo negativo, incluyendo el ER, ese se llama el triple negativo. Y el triple negativo es el de peor pronóstico. Entonces ahí se discute mucho, los oncólogos discuten mucho qué dar. Muchos dan terapia combinada, ¿no?, inmunoterapia más quimio, para tratar de salvar a estos pacientes, a pesar de que las lesiones sean, de acuerdo al TNM, pueden ser de repente T1, T2, pero a pesar de eso el paciente recidiva con el triple negativo. Esto es lo peor que nos puede pasar con una paciente, un triple negativo, ¿ok? Un triple negativo. Entonces, como decíamos, ¿no?, los estadios de cáncer, el 1 y 2, el precoz, ¿no? El 1 generalmente la lesión es menor de 2 centímetros, eso es muy bueno, ¿no? El in situ sería ideal, o lógicamente, pero el T1 es mejor. A estos pacientes generalmente se le da cirugía local. ¿Qué cirugía local se le suele dar? Puede ser desde en el T1 o en el in situ, desde la tumorectomía, ¿no? Desde la tumorectomía, ¿no?, que suele ser también llamada cuadrantectomía, y generalmente se le hace un ganglio satélite. Ahora, ¿por qué se le hace el ganglio satélite? Lo que tenemos que ver es que el ganglio no esté comprometido. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Ayer en medicina nuclear decíamos, ¿cómo se hace el ganglio satélite? Marcación por medicina nuclear. El mismo día de la operación al paciente se le hace la búsqueda del ganglio más cercano, pero se le hace por marcador, por trazador, por medicina nuclear. Cuanto más rápido lo detecte, eso lo sabe el especialista en medicina nuclear, es probablemente que pueda ser positivo. Cuando más se demora, es más difícil de ubicar el ganglio satélite. Ese ganglio satélite ya va marcado porque el cirujano entra directamente a sacarlo. Lo congelan y va a congelación. Y generalmente se ubican tres ganglios. El 1 es el ganglio satélite real, es el primero que se saca, se manda a patología, a congelación, y si es positivo, se sacan los otros dos. Si es negativo, excelente, regresa acá. Si es positivo, se sacan los otros dos. Si el segundo es positivo y el tercero es negativo, excelente, regresa. Si los tres son positivos, desgracia. ¿Por qué? Va a vaciamiento axilar. Ahora ustedes dicen, ¿por qué desgracia? Vaciamiento axilar es sinónimo de secuela de linfedema, miembro del brazo de ese mismo lado, ipsilateral. Entonces, si es tumor derecho, esa pobre mujer va a vivir toda su vida con el brazo edematizado, hinchado por vaciamiento ganglionar. Y eso no tiene que ver con ser un mal cirujano, sino que en el vaciamiento tiene que sacarse todo.
Tiene que sacarse todo, grasa, ganglios, accesorios y todo lo demás. Entonces ese es el gran problema. En el 3 ya el paciente no va a cirugía, va al tratamiento neoadyuvante. Acuérdense que es el tratar de inducir citorreducción, hacer citorreducción para que la paciente esté preparada para una cirugía de limpieza posterior con radioterapia. Ojo que este paciente, después de la tumorectomía, o sea, este paciente que estábamos viendo acá, aún con vaciamiento ganglionar, después ¿a qué va a pasar? Va a pasar a radio. Eso es siempre, hoy en día eso es siempre. Así sea in situ, todos van a radio por la manipulación, todos van a radio post cirugía. Y después de la radioterapia va a depender de los marcadores. Dependiendo de los marcadores irá, si es que es solamente hormonal, tratamiento antihormonal. Pero si marca el ERP2 irá a tratamiento con anticuerpos monoclonales, a trastuzumab, ¿no? Entonces, si solo marca estrógeno y progestágeno, excelente, va a antihormonal, o si es menopáusica quizás no vaya a nada, o por lo menos a un anastrozol, ¿no? A un anastrozol puede estar el paciente con mucha facilidad ir a ese tratamiento. Pero ¿qué pasa si el paciente marca ERP? Entonces ahí el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema del ERP? Amplifica el crecimiento tumoral. Entonces, lo que hace estos factores epidermoides es limitar la destrucción inmune. O sea, hacen como prácticamente hacen que la célula tumoral sea indestructible. O sea, no conoce la apoptosis, no conoce el ciclo, no muere. Ese es el gran problema. Entonces no reconoce la posibilidad. Acuérdense que todas las células tienen que ser destruidas por el sistema inmune en algún momento. Entonces estas no reconocen ningún tipo de destrucción inmune. Entonces el ERP le da esa característica, es un alto grado, y por eso que el paciente va a tener un mal comportamiento biológico y va a requerir fundamentalmente el tratamiento con trastuzumab. Como le decía, anastrozol, ¿no? El letrozol y el tamoxifeno son los que más usamos hoy en día en estos pacientes, ¿no? Estrógeno positivo, progestágeno positivo, ¿no? Pero los pacientes en estadio 3 y estadio 4, acuérdense que van a terapias neoadyuvantes y estos van a ir a una quimio, van a utilizar quimios como utilizando doxorubicina, ciclofosfamida, paclitaxel, docetaxel combinados, incluso en ciclos de 6x6x6, o sea, a ese nivel van. La ventaja que tiene el MAMA es que nunca se abandona, o sea, siempre hay manera de combinar nuevas quimios, o sea, sobre una quimio va otra, por eso que las sobrevidas tienden a ser un poco más largas de los cánceres que más se pueden tratar, ¿no? De mejor se pueden tratar. Decíamos acá justamente el carcinoma ductal, ¿no? La tumorectomía, sin cirugía de ganglio, incluso el carcinoma ductal in situ. Este es el in situ, ¿no? El in situ, ¿no? Tiene ese comportamiento que nos faltaba. El in situ puede ir a tumorectomía incluso sin ganglio satélite. Ese está curado, pero siempre va a radioterapia. Después de la cirugía siempre va a radioterapia. Ese paciente va de todas maneras a radioterapia, pero está probablemente curado. En el 98% está curado. ¿Quién es ese 2%? Yo a veces me preguntaba cuando hablaba con los oncólogos, oye, pero siempre usted, ¿por qué no puede ser 100%? Porque es el triple negativo el que te da ese 2%. Porque si uno dice, sí, pues en el TNM debería ser 100%, pero ¿dónde aparecía ese 2% de mortalidad en el in situ? ¿Dónde aparecía ese 6% en el 1? Aparece por el triple negativo. El triple negativo. Entonces, cuando marca el anticuerpo humanizado, el anti-HER, entonces hay que darle trastuzumab a ese paciente, ¿no? La prueba de inmunohistoquímica que se hace se llama FISH, que es una prueba de hibridación,
Cuando empezamos a hacer el FISH, que se hacía privado y no lo hacía todavía la institución, costaba entre 8 y 12.000 soles por pacientes, carísimo. Por eso es que es importantísimo lo que se ha hecho en los últimos años. O sea, hemos sido en los últimos países, pero ya somos un país, entre comillas, casi el primer mundo en ese nivel, que cubrimos cáncer o sea, nuestra proyección al 2021 es que el 100% de los pacientes con cáncer estén cubiertos con tratamiento no solamente citotóxico, sino con tratamiento biológico también, ¿no? El famoso Plan Esperanza le llamaron en el gobierno pasado. En realidad eso ya fue visto por el CIS hace 10 años, fue planeado por el CIS hace 10 años, ¿no? Y hoy en día no solamente curamos eso, sino a través del FISAL, que es el fondo intangible para este tipo de enfermedades, cubrimos tratamiento biológico, cubrimos tratamiento para el cáncer, ¿no? E incluso trasplante de médula ósea. Ese es básicamente a lo que ustedes van a tener como soporte, ¿no? Ustedes que recién van a empezar especialidades van a tener un mejor soporte que tuvimos nosotros, ¿no? El FISAL, que cubre incluso enfermedades raras, ¿no? Todas las enfermedades raras hoy en día estamos en la obligación de cubrirlas a través del Estado, hay una ley y estamos obligados a cubrirlas. Lo bueno de todo esto del LOCDE, a veces uno dice, ay, eso del LOCDE, no, lo bueno de haber sido inscritos en el LOCDE, de haber ingresado al LOCDE, es eso, que para poder nosotros avanzar al siguiente nivel de país desarrollado, tenemos que cumplir estos convenios. Entonces tenemos que cubrir cáncer al 100%, tenemos que cubrir enfermedades raras al 100%, tenemos que cubrir diálisis al 100%, eso es bueno, de paso nos da chamba, pero definitivamente crea la necesidad que antes todo se hacía a nivel o del seguro o privado. Definitivamente el trastuzumab hoy en día sí se está cubriendo en el 100% por el CIS. Entonces este HERP es una sobreexpresión, como decíamos, del gen HERP, ¿no? Que amplifica 20 o 30% las primeras etapas del cáncer de mama, ¿no? Estas células, como decíamos, ¿no?, hacen que se exprese mucho más la reproductividad de estas células tumorales y hay un 70% de pacientes HERP que no responden al tratamiento. Un 70% de pacientes no responden al tratamiento. Por eso que es importantísimo iniciar con trastuzumab en esos pacientes desde el inicio, ¿no? Porque si no, en estos pacientes el 70% no llegan a responder. Entonces con trastuzumab, con quimio, ha incrementado la supervivencia de estos pacientes HER positivos. Pero aún así, el 70% llega a no responder con estos pacientes. Por eso que cuando uno tiene un paciente con cáncer de mama, fíjense, ¿no? Hay que ir progestagen, estrógeno, bacán. ¿Y cómo está el HER2? ¿Cómo está el HER2? Eso es lo que hay que expresar, ¿no? Entonces, hay muchos marcadores que nos van a dar, y esos marcadores están en función justamente de la terapia inmune que vamos a dar. En cáncer de mama, el HERP, trastuzumab; en la leucemia mieloide crónica clásica, ¿no?, cromosoma Filadelfia y el ABL, imatinib; en el tumor estromal gastrointestinal, el GIST, ¿no?, que es un tumor muy bonito de diagnosticar, muy feo para el paciente, obviamente, ¿no? El c-KIT, el clásico c-KIT, el imatinib también es el tratamiento específico. En los linfomas B o foliculares, el CD20 positivo, y todos los linfomas no Hodgkin CD20 positivos, rituximab. Y hay enfermedades autoinmunes CD20 positivos, LES, ¿no?, LES, AR, vasculitis, PAN. Y hay enfermedades hematológicas como púrpuras que marcan CD20, y por eso es que se está usando hoy en día rituximab, que a pesar que fue hecho fundamentalmente para tumores, hoy en día tiene más utilidad en enfermedades autoinmunes. Y así pasa, el pembrolizumab fue diseñado primero para enfermedades autoinmunes y hoy en día se usa más en tumores. Pero por el Li sabemos que es, ¿no?, Lisum, sabemos que es un anti, ¿no? El cáncer de colon, cetuximab, ¿no? Y el cáncer de pulmón, las mutaciones TK, ¿no?, las mutaciones TK clásicas, genitinib y erlotinib, para el tratamiento especialmente de los small cell. Esto es básicamente del small cell. Pembrolizumab
el 8D, este es el artículo que les decía, pembrolizumab versus quimioterapia para los non-small cell. ¿Se acuerdan cuando revisamos esto? Decíamos cáncer de pulmón, básicamente hoy en día dos tipos, ¿no? El non-small cell, o sea, los no células pequeñas, y el small cell, que son más o menos el 15 a 20%. ¿Por qué lo dividimos? Porque el small cell, que es un tipo histológico, o sea, el microcítico de células pequeñas, ese siempre se diagnostica avanzado. Ese generalmente cuando ya da síntomas es que ya está avanzado, da metástasis rápidas, y ahí es el cáncer que da más para neoplásicos. Los paraneoplásicos, ¿no?, se describieron por primera vez justamente con el small cell, células en avena, o ad cell antiguo, o células pequeñas, o microcítico también, ¿no? O microcítico, cuando lo quieren traducir, microcítico lo ponen al small cell, ¿no? Entonces el small cell siempre tiene metástasis, es avanzado, casi nunca la cirugía es útil en estos pacientes, mientras que el no small cell están todos. Están adeno-CA, que es el que más da en mujeres, el que menos relación tiene con tabaquismo, células escamosas, que es el que tiene más relación con tabaquismo, y todos ellos entran en un solo tipo de tratamiento donde se ve su relación con el PDL1, que son proteínas de reconocimiento para apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que estas células tumorales no responden, ¿no? No responden, o sea, su receptor de PD1 se une en forma constante y sin respuesta, ¿no? Sin respuesta para que la natural killer pueda eliminarlos. Entonces los hace resistentes al tratamiento. ¿Qué es lo que hace el pembrolizumab? El pembrolizumab fundamentalmente va a eso. Va a separar el PD1 de su receptor y el PD1 del PDL2. Eso es lo que hace el pembrolizumab, ¿no? Estos anti-PD1 y anti-PD2 son hoy en día los mejores monoclonales. Nivolumab, el pembrolizumab, que aunque suene chino, a veces es lo que está cambiando hoy en día la historia de la medicina, ¿no? Entonces, márquenlo, como le digo, 8 de octubre, marca hito de la medicina, y por primera vez en un cáncer, en una neoplasia que era citotóxico sensible, la inmunoterapia supera. ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo? Porque el nivolumab venció, que es un pariente del pembrolizumab, un anti-PD1, un anti-PDL1, PDL2, venció hace 3-4 años al melanoma. Y hoy en día tenemos pacientes con melanoma diagnosticados en estadio 4 caminando en el hospital. Yo les digo, o sea, porque yo trabajo mucho en esto, no soy oncólogo, pero trabajo mucho en esto, y les digo, a mí me da pena diagnosticar melanomas con metástasis. Yo sabía que en 2-3 meses estaban muertos. Hoy en día tengo pacientes que los he diagnosticado hace 2-3 años y están caminando, todavía saben todo. Y eso antes era imposible de imaginarse, ¿no? Una chica que hace 2-3 años decía, ¿cómo te has dejado? Porque había sido diagnosticada en enero y se aparece en noviembre. Y ya tenía y se aparece por convulsión, porque ya le apareció la metástasis cerebral. Y cuando la diagnosticaron solamente tenía metástasis a pulmón. Ahora tenía hígado, pulmón, hueso, cerebro. Hace un mes lo he visto. Eso era antes imposible de imaginar. Eso es lo que cambia. Realmente esto ha cambiado la historia de la medicina. Pero en ese momento, justamente los articulistas decían, bueno, en melanoma, estadio 3-4 no había nada que hacer. Por lo tanto, o sea, la inmunoterapia ha cambiado la historia del melanoma, pero no la historia de la oncología. Ahora sí, cuando pembrolizumab vence a la quimioterapia, ahora sí cambia la historia de la medicina. ¿No? Se entiende la figura, ¿no es cierto? Entonces ahí sí era útil, y ahora demostró que casi el 50% de estos pacientes, ¿no?, responden. Y pacientes con estadio clínico 4, ¿no?, llegan a tener incluso no registro de enfermedad, o sea, borran la enfermedad. Eso es lo más interesante de todo esto. ¿Cuánto tiempo sucederá eso? Eso todavía lo va a decir el tiempo, lo va a decir el seguimiento de esta corte.
el seguimiento está corto. Esto es algo que quiero, para ir terminando, que quede claro, porque esto es algo que se ve, que es un genérico y que es un biosimilar. Cuando uno tiene un medicamento, una droga cualquiera, un fármaco, este fue diseñado, ¿no? Este fue diseñado como un medicamento de marca, ¿no? Inicialmente, ¿no? Medicamento de marca original. Entonces, el que descubre el fármaco lo hace original de inicio. Entonces, con este se hacen todos los estudios clínicos controlados. Entonces, si usted me dice que clopidogrel sirve, ¿no? Sirve en la enfermedad coronaria, eso es porque hay un estudio clínico controlado, pero ¿con qué molécula se hizo? Con la molécula original. Cuando tú me sacas un clopidogrel genérico, entre comillas, o me sacas un clopidogrel con otra marca, cualquier otra marca, ¿cómo puede decirme usted que eso es igual que el original? Entonces, para eso se diseñó un estudio. O sea, para crear los medicamentos genéricos, genérico no es como dicen nuestros burros salubristas del Ministerio de Salud, que genérico es todo medicamento que está en denominación común internacional, en DCI, ¿no? O sea, decir genérico porque yo lo vendo como amoxiclavulánico, eso es genérico, no. Claro, una condición es que esté en nombre genérico, nombre DCI se llama, ¿no? Pero la condición para llamarlo genérico en el mundo es que tenga estudio de bioequivalencia. Un estudio de bioequivalencia. Entonces, el estudio de bioequivalencia, ¿qué hace? Compara las biodisponibilidades y la curva farmacocinética y el área bajo la curva, que se llama AUC, compara todo esto entre el original y el fármaco que tú quieres comparar, que tú quieres decir que es igual que el original. En este caso, tu genérico, por ejemplo. Yo quiero que este genérico de verdad sea genérico, le tengo que hacer el estudio. ¿Y cómo lo hago? Lo hago en voluntarios. Entonces la doctora me dice, me ofrezco voluntario, le damos el original de amoxiclavulánico, ¿cómo se llama? Aumentin, le damos el original Aumentin, ¿no? En la dosis que queremos nosotros probar, le damos el Aumentin en tableta de 1 gramo, por ejemplo, y medimos todos sus niveles, tanto en sangre, en orina, en sudor, etcétera, para hacer la curva. A ella misma le hacemos un lavado biológico, o sea, hacemos que la hidratamos y que ya no haya rastros del Aumentin, y a ella misma le damos el genérico que queremos probar. Entonces, la ventaja de este diseño es que ella es el control biológico perfecto, porque no hay diferencia biológica, ella es sujeto de observación y control al mismo tiempo. Entonces recibe los dos, y en ella se vayan las dos curvas, y esas curvas se comparan. Se comparan las curvas, ¿no? Se comparan las curvas de la doctora, ¿no? Entonces, y la curva del medicamento original y del medicamento genérico, ya la bochornaron, ¿cómo le dicen eso? Entonces, comparamos las curvas del original con el genérico, y estas tienen que ser iguales en un intervalo de confianza del 90%. Y eso hace que uno diga, eso es genérico. ¿Entendés? ¿Se entendió la figura? Ese es genérico. Entonces, por eso que nosotros, los farmacólogos clínicos de hace muchos años, yo tengo 15 años farmacólogo clínico, venimos diciendo hace muchos años que el Perú no tiene genéricos. Y lo que nosotros damos es basura, disculpe que lo diga así, ¿no? Pero se compra, simplemente hay equivalencia química, nada más. Pero la bioequivalencia se hace con el estudio de bioequivalencia. Entonces, yo le diría, ¿cuántos medicamentos que tiene la Seguridad Social tienen estudio de bioequivalencia? Ninguno al momento. En el Perú ya entraron 2 marcas de genéricos con bioequivalencia. Lo bueno es que ya estamos cambiando. Ya, digamos, la Digemil está comenzando a exigir la bioequivalencia. Entonces, con cualquier fármaco de producción química, tú puedes hacer estudio de bioequivalencia en cualquier fármaco de producción química. Pero ¿qué pasa con los biológicos? ¿Cómo se producen los biológicos? Los biológicos se producen en cultivos de células.
Esto no es producción química. Entonces esto es una clona. Y tú puedes producir una clona, esa misma clona original en otro sitio, ¿no? Esa clona es única, ¿sí o no? Esa clona es única. Entonces, ¿cómo produzco químicamente un producto igual? No hay manera. O sea, en un monoclonal no hay manera de hacerlo. Porque esta clona es única. O sea, quien descubrió el rituximab tiene la clona y no la va a soltar jamás. Salvo que vayas y se la robes, ¿no es cierto? Pues no va a ganar más. Entonces, la gran discusión era, ¿cómo hago yo un similar? Tomemos el rituximab. El rituximab fue el problema inicial. Los hindús sacan el primer biosimilar, entre comillas, ¿no? Dijeron, hemos sacado nuestro rituximab porque hemos creado nuestra propia clona. Entonces ahí viene el problema. Tú acá sí puedes medir la bioequivalencia porque son dos productos químicos y lo vas a ver, lo vas a probar en una persona, ¿no es cierto? Prueba las curvas en una persona. Entonces esto hace que tú digas que este es igual que el original. Por lo tanto, el estudio clínico controlado sirve para el genérico también. Entonces tú puedes decir que el efecto es el mismo. Mientras que acá el estudio clínico controlado del rituximab original sería válido para el rituximab copia, ya no sería válido, porque la clona de origen no es la misma. Y ahí vino la gran discusión. Entonces todo el mundo decía, ustedes están haciéndole juego a la industria. Bueno, yo trabajaba en la industria, pero eso no significa que le haga juego, porque paguen tu sueldo no le hace juego tampoco. La cuestión era científica, o sea, simple y llanamente el rituximab, ¿qué tenía que hacer para llamarse biosimilar? Y ahora se acepta eso, ¿eh? Los hindúes mismos se dieron cuenta que estaban metiendo la pata, y entonces para llamarse biosimilar, este rituximab copia tuvo que hacer su estudio clínico controlado propio, su propio estudio clínico controlado, y lo hicieron y resultó. Ahora, el tipo que creó esta clona, tipo muy conocido, y este investigador hindú, es famoso ahora, el tipo es un genio, o sea, la hizo. No sé si la harán con otras, pero existen otros compuestos, otros monoclonales copia que no tienen estudios clínicos controlados. La gran discusión es esa. Entonces quiero que les quede bien claro el concepto. Yo le digo biosimilar si es que esa copia biológica tiene estudio clínico controlado propio, pero si no la tiene, no es entonces un biosimilar. Y eso es lo que no aceptan muchas instituciones, incluyendo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud quiere llamarlo biosimilar a todos, porque es cuestión de costos. Entonces, hoy en día, el único que ha logrado demostrar biosimilitud ha sido este rituximab hindú. Este rituximab hindú sí ya lo demostró. Eso es lo que estamos usando en el seguro. Pero existen 2 o 3 biosimilares más en el mercado que no tienen estudios clínicos controlados. Entonces, ¿lo llamaríamos biosimilar? No deberíamos llamarlo biosimilar. Pero el concepto es bien claro. Yo creo que quedó claro. O sea, tú puedes comparar 2 productos químicos que vienen del no hay problema, es química nada más. Pero esto es biológico. El comportamiento biológico no se puede cambiar. El comportamiento biológico va a depender de espines, va a depender incluso de glúcidos y de la glicolización que pueda tener porque son proteínas. Entonces no es sencillo. No, uno puede decir, tiene la misma estructura de aminoácidos, sí, pero puede cambiar los espines, puede cambiar la glicolización, o sea, tiene muchos factores que pueden hacer que las 2 moléculas no sean totalmente iguales y que el comportamiento biológico no sea el mismo. Al final, como le digo, esta es la única manera de demostrar la biosimilitud con estudio clínico controlado. Y esto de acá se llama bioequivalencia. Como le decía, rituximab, un anti-CD20, es el anticuerpo monoclonal por excelencia hoy en día, representa una inmunoglobulina glucosilada en regiones constantes de la IgG1, ¿no? Este anticuerpo se produce a partir de cultivos, ¿no?, de células de mamífero, ¿no?, en suspensión, o sea, es un quimérico, ¿no? Y este
el mecanismo de acción fundamentalmente es anti-CD20, ¿no? Anti-CD20, ¿no? Que no solamente se expresa en linfoma no Hodgkin, sino también se expresa en enfermedades autoinmunes, este CD20. Entonces inicialmente se utilizaba solamente para el linfoma B folicular, que es un tipo de linfoma llamado dentro del grupo de los linfomas indolentes, ¿no? Famosos linfomas indolentes, ¿no? Que dan de crecimiento más lento, menos agresivos. Pero hoy en día todo linfoma no Hodgkin que tenga CD20 positivo es pasible de utilizar rituximab. Como decíamos, este dominio FAP del CD20 es el que va a buscarse generalmente, y la expresión del CD20 generalmente no solamente se da en las células tumorales, sino también se da en las células, en los linfocitos normales, ¿no? Los linfocitos normales, ¿no? Pero no se da en los pre-linfocitos, o sea, no se da en la etapa previa, ¿no? de producción de los linfocitos. Como decíamos, el rituximab hoy en día, inicialmente su indicación básica en linfoma folicular, hoy en día artritis reumatoide, lupus, púrpura trombocitopénica autoinmune o idiopática o inmune, la púrpura trombocitopénica trombótica, la poliarteritis, el PAN, incluso la enfermedad de Waldenström, hoy en día que marcan CD20, pero tienen que marcar CD20, o sea, se les hace prueba para marcar CD20, van a recibir rituximab, ¿no? Entonces, hoy en día hay más indicaciones en enfermedades autoinmunes que en neoplasias para rituximab, un medicamento del año 97, ¿no? O sea, un medicamento que ya tiene ya cumplió mayoría de edad para comprar su licor en Estados Unidos, 21 años, ¿no? Ya tiene la mayoría de edad antigua, 21 años el rituximab. Dentro de las reacciones adversas del rituximab, las asociadas clásicamente a la perfusión. Cuando se perfunde el rituximab se ha comprobado hipotensión transitoria y broncoespasmo, ¿no? Eso se suele ver en algunos pacientes cuando se infunde un poco más rápido. La infusión lenta es necesaria y algunos pacientes hacen angina y arritmias durante su infusión, ¿no? Además puede dar, ¿no?, hipogamaglobulinemia y pueden aparecer síndromes autoinmunes, ¿no? Desde un clásico DRESS hasta algunos síndromes autoinmunes parecidos a la enfermedad autoinmune IgG4, por ejemplo. Entonces, son pacientes que después de muchos años pueden inducir enfermedades autoinmunes. Eso se ha visto, como ya es una ya el rituximab tiene 21 años de uso, se ha visto pacientes curados con rituximab que después han desarrollado enfermedades autoinmunes. Entonces, eso es materia de discusión, pero se ha visto que hay síndromes autoinmunes que incluso pueden aparecer 1 a 5 meses después de su infusión. Mientras que reacciones adversas clásicas, generales, astenia, dolor abdominal, ahí puede dar hipertensión, puede producir mucositis, diarrea, dispepsia, anorexia, ¿no? Y también hiperglicemia en estos pacientes con incremento del DHL. Este es el otro importante, nivolumab. Este es el que empezó el gran cambio, ¿no? No fue PPK, este se empezó a PPK. El nivolumab igual es un anticuerpo que bloquea la interacción PDL1-PDL2, que le decía que bloquea la apoptosis de estas células. Entonces, este es nivolumab, ¿no? Nivolumab inicialmente, que no se utilizaba para neoplasias, que inicialmente este se usó en melanoma. Y nos dio el vuelco en lo que era el pronóstico y manejo de melanoma, ¿no? Hoy en día melanoma es fundamental, es importantísimo, ¿no? Para que todo paciente con melanoma utilice nivolumab, le cambia completamente todo el pronóstico a la enfermedad. Estadios 3 y 4, que antes las sobrevidas eran no más de 6 meses o no más de 2 meses en el estadio 4, hoy en día los pacientes están vivos después de 3 años que nivolumab se hizo estos grandes estudios. Fueron tres grandes estudios con nivolumab, uno con pembrolizumab, que cambió, como decíamos, la historia del tratamiento inmune, ¿no? Entonces,
actúa, ¿no?, sobre estos receptores, ¿no?, este bloqueo de receptores que se hacía en los ligandos PD1, PDL1 y PDL2, ¿no? Y al bloquear esos receptores, ¿no?, logra que el sistema inmune lo pueda destruir nuevamente. Entonces, obviamente eso, el nivolumab es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG4, Y como decíamos, ¿no?, dentro de la regulación, entra en la inducción de la regulación PD1, ¿no?, para diferentes efectores, ¿no?, de efectores de células T, y para el final la apoptosis. Entonces, inicialmente en melanoma, ¿no?, el melanoma en estadios clínicos avanzados 3 y 4, ¿no?, se utilizó en resecables y metastásicos con progresión de enfermedad, y después se utilizó ipilimumab en estos tipos de pacientes, ¿no? Se combinó. Entonces, estos pacientes con melanomas hoy en día se combinan con ipilimumab para el tratamiento, y después se utilizó en cáncer escamoso de pulmón, o sea, este también es un non-small cell, ¿no? Y hoy en día el tratamiento va hacia usar pembrolizumab, pero también inicialmente se utilizó en cáncer escamoso, y eso dio la diana para poder utilizar el pembrolizumab después en cáncer de pulmón. Entonces, esas son como les decía, lo que vamos a ver, y los efectos adversos, ¿no?, reacciones adversas, bronquitis, infecciones, neoplasias incluso benignas que se inducen, trastornos endocrinos como hipotiroidismo, ¿no?, trastornos en la piel. O sea, son medicamentos que tienen importantes efectos adversos, ¿no?, pero todos manejables, todos manejables. Incluso el pembrolizumab demostró tener menos efectos adversos que la quimioterapia clásica. Claro, se estaba enfrentando a platino, ¿no? Recordemos que platino es incluso mielotóxico, ni siquiera mielosupresor. O sea, a pesar de los efectos adversos que uno puede ver, náusea, diarrea, etcétera, igual el efecto adverso es mucho menor que los tratamientos clásicos citotóxicos con platino.